y viene la postura sobre los sucesos de Bolivia y la posición del gobierno la va a dar a conocer Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, me referiría yo a los acontecimientos del día de ayer, en primer lugar señalando que lo que ayer se produjo lo consideramos un golpe. ¿Por qué? Como ustedes saben, se dio a conocer un reporte de la Organización de Estados Americanos en relación al reciente proceso electoral. Después de ello, el presidente Evo Morales propuso que se realizaran nuevas elecciones, cosa que el Gobierno de México vio muy bien, como supongo yo la mayor parte de la opinión pública, a fin de resolver por vía de unas elecciones los diferendos existentes. Posterior a ello, el ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente. Y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente, es un golpe, porque el ejército pidió la renuncia del presidente. Y eso violenta el orden constitucional en ese país. Esos son los hechos. Habría que decir que en consecuencia la postura que México ha definido y define el día de hoy es de reivindicar, demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia. Esa es la posición que México quiere hacer valer. Por supuesto que haremos valer el derecho de asilo, que México siempre no solo lo ha promovido, sino lo ha ejercido en las muy diferentes circunstancias históricas que caracterizan a nuestra política exterior. Vamos a solicitar en consecuencia también reunión urgente de la Organización de Estados Americanos, porque a pesar de la gravedad de los acontecimientos, lo que hubo ayer frente al pronunciamiento militar y las operaciones policiales fue el silencio. Y el primer y esencial artículo que fundó la Organización de Estados Americanos es la defensa de las libertades y la democracia. ¿Cómo entonces se puede guardar silencio frente a acontecimientos de esta gravedad? Por consecuentemente, vamos a demandar hoy, proponer que haya una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos para pronunciarse sobre ello y para ejercer lo que la Carta de la organización señala: proteger las libertades y la democracia en los países miembros. Respecto a la relación con Bolivia, pues estaremos muy pendientes de los acontecimientos del día de hoy y de qué tipo de gobierno se configura, porque como ustedes saben se dieron no solo la renuncia del presidente, sino del vicepresidente, de ministros, de senadoras y senadores y también de diputados y diputadas. Entonces, no existe una previsión constitucional, hasta donde llega nuestro conocimiento, para el caso de que el ejército exija la renuncia del presidente en turno. Es decir, se entró en un terreno no previsto en la Constitución, hay una interrupción del orden constitucional. México, por supuesto, no vería con buenos ojos ningún tipo de gobierno que no emane de un proceso electoral legítimo. Esta es la postura de México y además agregaría yo que estamos muy atentos porque tenemos 10,000 connacionales que viven en Bolivia y la instrucción que tiene nuestra embajada y el consulado que tenemos es actuar diligentemente para protegerles frente a cualquier situación de emergencia que puedan confrontar, sea hoy o los próximos días.
Esta es la postura de México y es la que daremos a conocer hoy también en la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias. Sobre Bolivia, por favor. Buen día, canciller. Presidente, preguntarle sobre el caso de Bolivia. Ya recibió, ustedes ofrecen asilo a Evo Morales, ya recibió respuesta por parte de Morales, y también preguntar si en efecto hubo ataques a la Embajada de México en Bolivia. Y presidente, si me permite una pregunta de más tarde, gracias. Hasta este momento no hemos tenido registro, afortunadamente, de ataques a la sede de la Embajada de México o la residencia en la ciudad de La Paz, Bolivia. Sin embargo, hemos estado pidiendo la solidaridad internacional por las circunstancias que se han dado. El día de ayer hubo ataques ya a otras sedes diplomáticas. Entonces, pues estamos en alerta. También se lo he referido a la Organización de las Naciones Unidas, por supuesto a la Organización de Estados Americanos, que tiene también una injerencia más directa, y a otras organizaciones internacionales. Respecto a la respuesta del ofrecimiento de asilo de México, bueno, todavía no la tenemos, pero en cuanto la tengamos, desde luego se las daríamos a conocer. ¿Enseguida permitirían la entrada de Evo Morales a México? Sí, pues le estamos ofreciendo el asilo. Es una tradición mexicana que data desde la política exterior que se implementó especialmente a partir de la doctrina Estrada y después de los años 30 del siglo pasado. Y esa tradición de respeto y de compromiso con el derecho de asilo es uno de los timbres de orgullo de la política exterior de México y la vamos a mantener, contra viento y marea. Por favor. ¿Qué significa el regreso del golpismo en el Cono Sur, que parecía superado? ¿Y qué puede esperar México de la Organización de Estados Americanos cuando, con el Acta de la Democracia en Venezuela, apoyó a Guaidó en detrimento del presidente Maduro, por un lado? Y respecto a este principio del asilo, pues está el caso de Haya de la Torre y APRA en su momento, si usted lo pudiera comentar. Bueno, yo diría en síntesis que nosotros lo vemos como un grave retroceso para la vida democrática de todo el continente. O sea, los golpes militares nunca han traído nada positivo. Van en contra, suspenden la vida democrática, las libertades, los derechos de las personas. Por consiguiente, estamos muy preocupados. Es el punto número uno, digamos, o esencial de la postura de México en esta coyuntura. Y desde luego podría yo hacer muchos comentarios sobre la Organización de Estados Americanos, pero México es miembro. Y hay otros países que seguramente coincidirán con México en pedir una explicación de por qué el silencio de la Organización de Estados Americanos ayer, frente a un pronunciamiento del ejército exigiendo la renuncia del presidente en turno, electo, por cierto, a un periodo que concluye en enero del año que entra. Es decir, el pronunciamiento de que renuncie el presidente en funciones, que fue electo legítimamente. Y no se dijo nada por parte de la Organización de Estados Americanos. Entonces, el día de hoy vamos a pedir reunión urgente para tratar ese tema en particular, porque es una interrupción de la vida democrática de un país. Se está reeditando el capítulo de Celaya y Honduras hace 10 años aproximadamente. Bueno, tantos casos que hay en América Latina, ¿verdad? Usted, por favor. Buenos días, Hans Salazar, de ZMG Noticias. Canciller, el día de ayer usted tuiteó lo siguiente: México, de conformidad a su tradición de asilo y no intervención, ha recibido a 20 personalidades del Ejecutivo y Legislativo de Bolivia. La pregunta sería, ¿se mantiene este número en 20 o ha aumentado el número de solicitantes de asilo? Son los que nos han… Perdón, y si hay… Si es posible, dada la situación, si es prudente dar a conocer entre qué personalidades son quienes han solicitado. Gracias, No canciller. podría darle los nombres por razones de seguridad, pero tenemos solicitudes mucho más ya, y no son necesariamente que estén en nuestras sedes, son personas que nos han hecho saber, sea vía la embajada o vía el consulado o por otras vías, su deseo de gestionar asilo en México. En su momento, conforme vaya avanzando esto, les daremos a conocer los detalles. En este momento no tendría yo autorización de esas personas de dar a conocer sus nombres. ¿Perdón? Estos solicitantes, de acuerdo
acuerdo a Los solicitantes nos han hecho saber, no te diría yo más detalles por razones de seguridad, porque precisamente lo que comentaba yo respecto a las sedes diplomáticas. Sí, por favor.